Es enero de 2022. Una anciana muere pacíficamente en Canadá y su familia guarda sus huellas como recuerdo, pero el FBI las compara y el mundo se entera. No era quien decía ser. Se trataba de Sharon King, una mujer que había escapado de una cárcel en México y era buscada por las autoridades de 2 países por el asesinato de 2 hombres y una mujer más. Sharon engañó a todos durante más de 5 décadas. ¿Y si la amable señora de tu barrio resultara ser una asesina prófuga? Hoy les contamos la historia de Sharon la pistolera. Para empezar, te voy a decir, Sharon nació en el 39, o sea, vámonos hasta atrás, ¿no? O sea, hasta los años 39, 40. O sea, ¿en qué piso anda la mana? No, pues la mana ahorita ya ni piso, ya está en los pisos de allá de San Pedro, ahora. Pero en su ya momento... no tiene más pisos ya no a hay dónde más subir. pisos a dónde, ya no llegó a tantos pisos. Okay. Pero llegó hasta el octavo. Llegó hasta el octavo ¿sí? piso, sí. Bastante. Pero ya ahorita ya está allá en los pisos allá de San Pedro. Ok. O quién sabe si fue con San Pedro o con el otro. ¿Qué tal que? Ajá. No ¿Qué se tal sabe. Que fue al sótano? ¿Quién sabe si se fue al sótano menos 10? Que puede que sí, ¿eh? ¿Quién sabe? Ahorita ustedes vamos viendo a ver cuál les parece. Sharon Elizabeth Hall, o conocida después como Sharon King. Ok. Ella nació en noviembre de 1940 en Missouri, en un lugar que se llama Independence, en Missouri, Estados Unidos. Ella y su familia eran miembros de una iglesia que se llamaba Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ok. Ajá. O sea que ahora se conoce como la Comunidad de Cristo. No sabría decirles porque no conozco mucho de esas religiones, pero pues como que eso de los santos de los últimos días me suena como a los testigos de Jehová o cosas así, ¿no? Yo conocí a una... No sé, no es una falta de respeto. Yo conocí a una persona que formaba parte de esa religión, muy estricta de tu cuerpo es tu templo y no puedes ni tomar café ni nada, o sea, era como súper mega estricta. Sí, estaba bien intensilla. Pues ella se tomó no las cosas tan en serio, sobre todo aquello de no matarás. Okay. Ese bonito mandamiento. O sea, si en esos mandamientos no te lo vino a cumplir mucho. Ok. ¿Quién sabe qué tan estricta sea ella en la religión? Yo creo que no mucho. Ahí, ¿no? Bueno, desde su niñez estuvo, siempre viviendo en Missouri, pero hubo un ratito chiquito por ahí de su... como a preadolescencia, adolescencia, que se mudó a Washington, pero luego regresó a Missouri. Para empezar, fue en el 56, o sea, acuérdense, ella nació en el 39. Ok. O sea, para el 56, ¿cuántos años tenía? Pues como unos 20 y tantos. No creo. Pues sí, si nació en los 30, más 20, 16, 50. 17, ¿no? Bueno, no sé. No sé, por qué hacemos eso. Pero no me lastimes de esta manera. Para esto, en el 56, Sharon tenía 16 años, hermana. Aunque no me lastimes, o sea, nomás me evidencias aquí delante de que mi cabeza no hace bien la matemática. Pero bien que me andes haciendo preguntas capciosas, ¿verdad? Mi familia piensa que soy inteligente. Vamos a dejarlo así. En el 56, Sharon tenía 16 años. Ok. Y ahí conoce a James King. Por eso después toma ese apellido y se llama, o es conocida como Sharon King. Cuando James tenía 22 años, conoce a Sharon. Él estaba estudiando en ese entonces todavía en la Universidad Brigham Young. En esta universidad creo que también había como un tema religioso porque él pertenecía a la misma iglesia que ella. Okay. Entonces, los dos se conocieron en estas como eventos dentro de la iglesia y empiezan como a salir, pero durante el periodo de verano que James está en Missouri, como visitando a la familia y todo eso, y tuvieron su amor de verano. Y después, pues todo se termina cuando... verano, te conocí. Y entonces...
se separan, porque pues nomás era amor de verano. Ajá, nomás fue un ratito. Sí, y para otoño, pues James regresa a la universidad y pues Sharon se quedó ahí. Pero Sharon, mana, como Teresa. Sharon, como Teresa, dijo, no me va a tragar la pobreza. Y quería encontrar un buen hombre que la sacara de Independence, pero además, pues, obviamente la mantuviera, ¿no? O sea, le diera buena vida. Entonces, en una de esas le llama a James y le dice, híjole, ¿qué crees? Que estoy embarazada. Entonces James, pues, obviamente pide permiso. Estamos hablando de personas religiosas y todo, ¿no? Entonces pide permiso en la universidad, regresa y se casa con Sharon. Se casa con Sharon el 18 de octubre del 56, cuando ella todavía seguía en los 16 años, él 22 años. Entonces, en la licencia de matrimonio, ella. Sí, ella muy chiquita y él ya estaba grandecito. O sea, ella era menor de edad, él no. Era joven, pero... Sí, pero ya estaba... Pero ya mayor. Sí, ya mayor, o sea, de 22 años. Pero, de hecho, en la licencia de matrimonio, porque yo supongo que como aquí en México a esa edad no te puedes casar así nada más, ¿no? Sí. Entonces, en la licencia de matrimonio se dice que Sharon se registró como viuda de 18 años. O sea, le cambiaron la edad, pero además se registró como si ella hubiera antes estado casada y hubiera enviudado. ¿Por qué? Porque ella dijo que conoció, ya ves que les contaba que estuvo en Washington un rato. Pues según ella dijo que en Washington conoció a un hombre que se casaron, pero él murió en un accidente automovilístico. ¿Pero a qué edad? ¿A los 12 o qué? Antes de los 16 que llegara de nuevo a Missouri, se fue como a los 12 años, entre los 12 y los 15, al parecer, ella dijo, al menos eso dijo ella, se casó con alguien en Washington y falleció en un accidente automovilístico. Bueno, pues entonces se casan, hacen una boda como aquí rápido, porque pues ya la Habana ya estaba embarazada, pero después, un año después, ya tienen una boda un poco más formal en el templo de Salt Lake City y en Utah. Ya no están en Missouri, se van a Utah y ahí es en donde tienen como una ceremonia un poco más formal y religiosa y todo el rollo. Y sobre todo dejaron pasar este tiempo porque Sharon, por su edad, todavía no podía formar parte, digamos, formalmente de esta iglesia de los santos de los últimos días. ¿Por qué? No sé si tienen que pasar un proceso o hay una edad en la que les aceptan. O sea, no sé si son reglas de esa iglesia, pero lo que se dice es que tuvieron que esperar ese tiempo para que ella pudiera entrar formalmente a la iglesia. Ya deben tener como una preparación, una escuelita, algo. Sí, o sea, como que a lo mejor hay una edad en la que les aceptan. Sí. Bueno, después de esa boda, entonces se fueron a vivir a Utah y ahí se quedaron. James regresa a la universidad, pero antes de terminar la universidad, pues se sale, porque como que no estaba pudiendo con todo el rollo, y entonces como que con la responsabilidad de seguir estudiando, pues tenía que mantener a Sharon y todo este rollo, entonces deciden el salirse de la escuela, de la universidad, y se regresan a vivir a Independence en Missouri. Y ella que quería salir del Independence. Y ella que quería salir. Se la llevaron de regreso a mi amiga. Órale, vámonos de vuelta. Y déjate eso, tampoco me la sacaron de la pobreza. De hecho, Sharon se empieza a tener que poner a trabajar. Trabaja como niñera, trabaja como atendiendo algunas tiendas ahí en Independence. Y James se emplea como ingeniero eléctrico en Bendix Aviation, una empresa que está localizada ahí. Sharon dijo que sufrió un aborto espontáneo de ese bebé en ese inter. Pero a pesar de que dijo eso, tuvo ese aborto espontáneo, nuevamente después del matrimonio, pues otra vez ya estaba embarazada. El caso es que ya en el 57 dio a luz a una niña que se llama Dana. A mí me surgió la duda de que dije, entonces cuando le llamó que estaba embarazada, ¿será que no estaba embarazada o sí estaba embarazada? Porque dijo, lo perdí. Mira, lo que pasa es que no la conozco bien. Todavía no se sabe. No tengo datos. Tú porque yo creo que ya sabes lo que viene y ya tienes como... Todavía no puedes dudar de ella, ¿no? Dudar de su palabra. Todavía no estoy dudando de ella, le estoy dando como... Si no la ando juzgando a la manita, digo, puede ser que sí, puede ser que no. Puede que no.
Pero yo creo que... Me gusta que seas objetiva. Sí, no, ya igual más adelante ya te diré, ay, no, obvio, obvio, lo fingió. Pero hasta el momento, la carta de presentación de la mana Sharon solo es una mujer que, amor de verano, embarazo, cayó en las redes del amor. Del amor, y ahí está buscando. De un tipo mayor, ojo. Ajá, y ahí está buscando, pues, cómo salir adelante, ¿no? Ahora sí que en mi tablita de checklist. Ajá, hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Bueno, pues Sharon, como les decía, era muy como Teresa. Odio ser pobre, lo odio. Ella quería salir de esa pobreza y decía, no me va a Pero cuéntanos, pobreza. ¿Por qué? ¿Cuáles son los indicios? ¿Cuáles son los indicios? Pues era gastalona, mi amiga. Entonces andaba dando la vida de riquilla, tenía como gastos extravagantes, gastándose el sueldo de James. Y bueno, ya lo administraba y todo. Ahí andaba gastando el dinero y tenía también como sus expectativas de un estilo de vida era de ser una madre, ama de casa con una muy buena vida, ¿no? Okay. Porque de entrada por eso quería salir de Independence, Missouri. Entonces el salario de James pues no daba para tanto, pues. Entonces ya él se estaba preocupando de ese estilo de vida que pues ella se estaba pretendiendo dar. Pero además también James empezaba a sospechar que la Sharon le andaba poniendo el cuerno. Como que decía, esta mana anda gastando un montón y aparte como que veo cosas raras y se lo platicó, de hecho, a sus papás. Les dijo, o sea, tanto era su angustia que dijo, papás, algo está raro. Siento que esta mujer, miren, aparte de gastalona, me salió infiel. Ok. Y entonces James pues trabajaba en un turno nocturno, Sharon pasaba pues casi todo el día ella trabajando, entonces como que también no había mucho acoplamiento de horarios, entonces aparte de eso pues Sharon ya te decía, empezó a incluso la gente, porque Independence al parecer era como un pueblito muy chiquito dentro de Missouri, entonces pues la gente también como que ya se daba cuenta que andaba ahí como saliendo con varios hombres. Entonces, después tuvieron un segundo hijo, un niño que se llama Troy, y pues Sharon ya se empezó a saber con más claridad que ya tenía una relación con un amigo que había tenido en la high school. Sí, porque además regresaron a su ciudad, o sea, ella conocía a todo el mundo ahí. Ella era conocida y conocida. Entonces, retomó, digamos, su relación con John Boltis, con quien había salido en la high school. Ya vamos a principios de los 60s. Ok. Y cuando se empieza a desenvolver la cosa. Entonces, ya por sus veintitantos. Ya por sus veintitantos, exacto. James andaba ya como considerando el divorcio, como que decía, esta manera no solo me va a llevar a la quiebra, sino que además me va a romper el corazoncito. Entonces le dice a sus papás así, ¿sabes qué? Me voy a divorciar. O sea, de plano, esto ya no es sostenible, yo ya no puedo con los gastos de esta mujer y aparte, pues también se sabe que anda con este cuate que conoció con John Boltis, ¿no? Entonces, pues le dice a ella, le dice, oye, pues que me quiero divorciar. Y que ella, o él le cuenta a sus papás que ella le dijo, pues dame $1,000 de pensión alimenticia y vas. Bueno, que en ese entonces $1,000 ha de haber sido un montononal. $1,000, no sé, hay que hacer la conversión, pero pues sí, $1,000 en ese entonces y ahorita. O sea, cerca es una lana. Mensuales, es una lana. Entonces, pues bueno, insisto, estábamos hablando de familias religiosas, estamos hablando de familias de este tipo de religiones muy estrictas, digamos, ¿no? Entonces, pues le dijeron, no te divorcies, quédate y salva tu matrimonio y mantente ahí. Lucha por él. Ajá. Entonces, el 19 de marzo de 1960, poquitos días después de que James había platicado esto con sus papás, que su papá y su mamá y lo convencieron de quedarse en el matrimonio, por ahí de las 5:30, Sharon declaró que escuchó un disparo en la habitación donde estaba James. El caso es que al entrar a la habitación, pues se encuentra a su hija, a Dana, con un arma en la mano
sobre la cama al lado de James, al lado de su papá. ¿Cómo? Entonces, pues... ¿La hija? Sí, según esto, Dana sostenía el arma, pero Dana para ese momento tenía 2 años. Entonces, bueno, pues ella sostenía un arma que era una High Standard calibre 22, o sea, no es un arma muy grande, pero pues es un arma que inflige daños, ¿no? Sí. Entonces, pues James estaba sangrando por la parte de atrás de la cabeza, tirado en la cama. Entonces, pues Sharon llamó a la policía y pues les contó esto, ¿no? Para ese momento, pues obviamente James ya había perdido la vida y cuando la ambulancia lo llegó a atender para llevarlo al hospital, pues ya no había mucho que hacer con la herida que tenía en la cabeza. ¿Cómo crees? Qué trágico, se hubiera ido el manito. O sea, no lo hubieran dejado divorciarse. Sí, mejor se hubiera divorciado y no hubiera estado en ese momento en su casa. ¿Y luego? Bueno, pues la policía para ese momento no pudo encontrar huellas dentro del arma porque estaba como aceitosa, como si la hubieran limpiado. Como cuando las están dando mantenimiento y todo esto, que hay aceititos que usan o cosas así, pues así estaba. Entonces, como tenía mucho aceite, pues no pudieron recuperar huellas dactilares del mango del arma. Entonces, a mí me preocupa lo mucho que sabes de cosas criminales, de los aceititos que se ocupan, ¿no? ¿Quién sabe qué? Pues para limpiarlas, que se vean bonitas. ¿Cómo sabes? ¿Qué aceite? ¿De qué marca usas? No poseo ese tipo de instrumentos, ¿sabes? Entonces, bueno, tampoco se realizó una prueba para saber si había pólvora o restos de pólvora en las manitas de Dana o en las manitas de Sharon. No se realizaron pruebas. No se realizaron esas pruebas, solo simplemente pues no se buscaron huellas en el arma, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, bueno, Sharon les contó lo que había pasado y en algún momento los investigadores le dieron un arma similar a Dana, a la niña chiquita, y se dieron cuenta que sí podía jalar el gatillo. Okay. Entonces dijeron, bueno, sí es posible, ¿no? Posible, o sea, la situación puede, hay una probabilidad de que haya sucedido así. Pudo ser así. Entonces ya no siguieron investigando más y la policía pues se llevó el arma, la confiscó, ya no se la regresaron a Sharon y Sharon de hecho intentó recuperar el arma, o sea, dijo, devuélvanme mi arma. Pero igual no la vendo y me sirve para otro tipo de shopping. Y de hecho, después de eso, convence a otro amigo para que le ayude a comprar nuevamente un arma calibre 22, pues al parecer argumentando que se sentía insegura y que quería tener un arma. ¿Pero insegura por qué? ¿De quién se sentía insegura? ¿Le había pasado algún tipo de trauma? O le gustaba a lo mejor tener armas y dijo, me siento insegura para convencer a su amigo de... Era bien pistolerísima. Por eso era Sharon la pistolera. Una pistola. Entonces, bueno, su amigo le dijo, pues sí, ya te conseguí el arma, pero el rollo es que le pone el arma, la pone a nombre de Sharon y Sharon dice, no seas estúpida. Ajá, el amigo. Obvio, el amigo le pone el nombre, pues querías que te consiguiera un arma, que ya te la conseguí, está tu nombre. Y Sharon dijo, no mames, o sea. ¿Cómo mi nombre? Así no voy a poder seguir matando gente. Exacto. ¿Qué va a hacer? Está mi nombre. Entonces lo convenció de que fuera y le ayudara a cambiar el nombre de digamos, el título, el permiso del arma. Pues cierran la investigación de la muerte de James. Entonces, pues Sharon dice, seguro de vida. Entonces cobra el seguro de vida de James, que fueron en ese entonces $29,000, que hoy vienen siendo unos casi $300,000 al día de hoy. Una la nota. Muy buena lana. Y pues cobra el seguro de vida y se va. Para esto, después aparece aquí otro personaje que conoce después a Sharon. Se llama Patricia Jones. Patricia Clemens, así era como se llamaba, se casa después con Walter T. Jones
que es de quien Toma el apellido. toma el apellido y por eso la conocemos después como Patricia Jones. Ella también vivía en Missouri, creció en Missouri y conoció a Walter en la secundaria, casi la misma historia de Sharon, pero igual, se casó y todo esto con este cuate que conoció durante la high school. Para los 60, después de tener unos 5 años de matrimonio, regresaron a Missouri y Patricia empieza a trabajar en la IRS, que es como el área de impuestos de Estados Unidos, como nuestro SAT, hazte de cuenta. Ah, ok. Ajá. En el caso de México. O sea, el área del gobierno que te quita tu dinero. Cosas de Cuando eres tercer, cuarto piso. Sí, cosas del tercer cuarto piso. Ajá. Entonces, bueno, Walter se dedica a la venta de coches. Entonces, cuando andaba ahí en la venta de coches y que los maíz y todo, pues la verdad es que Walter ya tenía fama de ser rabo verde, de ser ojo alegre. Y entonces, el 18 de abril, pues conoció a Sharon. Y empezó a salir con ella. Sí. Entonces Sharon compró un vehículo que es un Ford Thunderbird en la concesionaria de Walter. Entonces utilizó para eso el dinero del seguro que había cobrado por la muerte de James. ¿Todo se lo gastó en un coche? Pues no todo, o sea, no sé cuánto costaría un Ford Thunderbird en ese entonces, la verdad. Sí, quién sabe. No sé, pero con eso, el seguro fue con lo que pagó. Okay. Qué ganas de meterme en apuros, de verdad. Había pasado un mes de que había muerto su esposo. O sea, ¿un mes? Un mes. Cuando esta banda va, compra el carro y empieza a conocer, salir y hacerle ojitos al Walter. ¿Cómo? Un mes, está cañón, ¿no? Un mes apenas había pasado. Aparte en un mes, imagínate de por sí cuando habrá tardado el trámite de la cobranza del seguro. Sí. Ponto que un par de semanas. Sí. Entre que se te ella por aquí recibió la lana, se fue a comprar el carro y dijo, ¡ay, Walter! Hola, Walter. Hola, Walter. Ay, no, sí, ajá. ¿Y luego? Adiós. Entonces, o sea, no le duró mucho el luto. No, para nada, no le duró ni tantito. Que en aquellas épocas también, ojo, porque estamos hablando que eran los 60s. Sí. Era muy como, y de alguien religioso. Era como muy tradicionalista, digamos, decir, no, pues tienes que guardar un año de luto y que te vistes de negro, porque había como ciertas reglas bien intensas de, oye, te tienes que guardar de luto un año vestida de negro, ¿no? Casi ir a la iglesia. No puedes usar otros colores. Ajá, y no cosas bien intensas. En ciertos eventos o reuniones, o sea, pero la Sharon dijo, coche nuevo. Vida nueva. Marido nuevo. Ay, esa Sharon. Una loquilla desde chiquilla. Ajá. Entonces, bueno, pues empezó a salir con el Walter, empezaron a hacer ahí sus cosillas, pero pues la verdad es que el Walter no tenía ninguna ni la menor intención de dejar a su esposa Patricia. Entonces, pues estaba como que sí, teniendo a lo mejor dificultades en su matrimonio, pero no estaba pensando en irse cambiar con Sharon y dejar a Patricia y a sus 2 hijos. Entonces, pues ella le decía así como de, pues, ¿para cuándo formalizamos esto? ¿Para cuándo mejoramos esta relación? Incluso hay un momento en que ella le dice, tengo que ir a Washington, o quiero ir a Washington, y él le dice, pues, que te vaya bien. Date mal. Entonces ella se va súper enojada, no sé exactamente a qué tenía que ir a Washington, pero el caso es que tenía que ir. Entonces, pues así enojada, le pide a su hermano, a un hermano que se llama Eugene, le dice, acompáñame a Washington, porque este ojete no me quiso acompañar, ¿no? Entonces, como que ella vio así de, este cuate no está como tomando las decisiones que yo quisiera, ¿no? De quedarse conmigo. Entonces, el 25 de mayo de 1960, Sharon le dice a Walter que está embarazada. Pues ella esperaba que el Walter dijera, bueno, así como el James dijo, estoy embarazada y se regresó, pues ella dijo, pues ahorita le digo, estoy embarazada y el Walter va a decir, obviamente, a su esposa. Sí, va a decir, pues ya voy, pero pues no, obviamente Walter dijo, pues, cool, si lo quieres tener.
Es tu cuerpo, tu decisión, le cuerpo, dijo. tu decisión. Y entonces, pues, el 26 de bueno, ese día le dijo, o sea, aquí se acaba nuestra relación y todo. Al día siguiente, la Sharon, bien emperrada, dice, ¡ah! Me dejó esta estúpida. ¿Qué voy a hacer? Pues que le habla a Patricia. Le llamó por teléfono a Patricia a su trabajo, ahí a la hacienda. O sea, uno que no quiere ni invocarlos a la hacienda pública, pues esta dijo, ahí mero la voy a ir a buscar. Le llama por teléfono y le dice que su esposo, Walter, está saliendo con la hermana de Patricia. Le dice, mana, hay una mujer rubia que te lo está sacando. No, una mujer rubia, o sea, su hermana. Sí, su hermana. Sí. Y le dice, mana. Los quería liosar. Sí, o sea, le quería armar un chismecito. Un mitote. Un mitote. Entonces le dijo, te veo hoy en la noche para contarte todo el chismecito. El caso es que Patricia, después del 26, no es vista nuevamente. Con vida. El caso es que Walter, pues como el 26 no llega, Patricia no llegaba a su casa y todo, empezó a llamarle a sus amigos, a la gente con la que trabajaba, y en ese entonces Patricia compartía coche, como que para llegar al trabajo y para regresar a sus casas, compartía coche con varias compañeras y compañeros del trabajo. Entonces esa vez le dijo, oigan, ¿quién le tocaba o cómo tocaba que se regresara? Y ya ellos le dijeron, ¿sabes qué? Sí, nos íbamos a regresar juntos, pero ella nos pidió que la dejáramos en una esquina por ahí en Independence y pues no nos dijo exactamente qué iba a hacer o qué onda, pero sí supimos que recibió una llamada durante el día en el trabajo de una mujer que no sabemos quién era. Y cuando llegamos alcanzamos a ver a una mujer en un coche, en un Ford Thunder, ¿cómo se llamaba? Thunderbird. Y que pues alcanzamos a ver solo a la mujer, pero no sabemos quién era, no la conocíamos. Y lo bueno es que alcanzaron a ver el coche, porque y eso a la mujer. Ajá, porque eso da ya pistas de con quién se vio. Y le dicen a James, le dicen a Walter, no conocíamos a esta mujer, pero pues se la describieron. Qué maldita, porque el que le dijo que no fue él, ¿y Patricia qué? Sí, Patricia, ¿qué? O sea, que ni la debían ni la temían, la pobrecilla. Ahora sí que por fregarse al Walter, se quiso fregar a la Patricia. El caso es que le describen a la mujer y dicen, no la conocíamos, y Walter dice, pero yo sí. Entonces en ese momento dice, Sharon. Entonces Walter le llama a Sharon y le pregunta que, pues, qué onda, que si había visto a su esposa, que dónde la había dejado y todo. El caso es que la empezó a presionar. Después Walter incluso admite que la presionó mucho, incluso físicamente, con una llave, le puso una llave como de esas de los coches, las largas, se la puso en el cuello. No sabría decirte cómo se llama esa llave. Yo tampoco, pero me dio risa porque no lo voy a buscar. Me identifico perfecto. Que traes en los carros. Entonces, pues ya, incluso sí dice, pues sí hubo un amedrentamiento físico más allá de solo amenazas y palabras. Entonces Sharon le dice, pues sí, la última vez que fui a la Patricia, o sea, sí la vi, pero la dejé ahí por tu casa. Y la vi que estaba hablando, cuando la dejé ahí, la vi que estaba hablando con un hombre que estaba desconocido y describe un Ford, no un Ford Thunderbird, pero sí un Ford color verde. Y pues bueno. Era del amigo que le compró la pistola. Ella solo describe ese carro. Okay. Todavía no sabemos cómo estuvo. El caso es que siguió presionando mucho a Sharon, y Sharon de plano pues confiesa. Confiesa por teléfono, le habla a Walter y le dice que pues sí, se reunió con ella el viernes en la noche. Walter empezó a presionarla otra vez, a amenazarla y todo para que le dijera dónde estaba. Y entonces Sharon llamó, ¿se acuerdan a ese amigo de la secundaria con el que había retomado una relación? El que le compró el arma. El que le compró el arma.
Bueno, pues Boldis le dice, y con el que había andado, cuando andaba con James, se regresó con ese noviecillo de la secundaria, bueno, con Boldis, le llama y le dice, pues ayúdame a buscarla porque la dejé por allá. Entonces que se va a la medianoche y encuentran los restos de esta mujer de Patricia, como a 2 kilómetros de donde está, de Independence, de donde la había visto. El cuerpo estaba, pues, su ropa, un vestido, un suéter negro, una falda amarilla. La forma en la que logran identificar los restos, pues, había sido por su ropa primeramente, ya después, obviamente, pudieron confirmar que era ella, pero había recibido 4 disparos de una pistola calibre 22. La herida que recibió en la cabeza entró por la boca y tuvo una trayectoria como hacia arriba. Como o sea, y hacia allá. De mala onda también, ¿no? Muy fría, muy sanguinaria. Sí, pero también tuvo un disparo en el abdomen y también heridas en los hombros y que también le atravesaron el cuerpo. O sea, como que fue por toda esta zona. Entonces, bueno, se dieron cuenta que por los rastros de pólvora que todavía tenía en la ropa, los disparos habían sido a muy corta distancia. O sea, todavía al grado de que hubieran quedado en su ropa la pólvora. Entonces, bueno, se declaró como hora, digamos, de la muerte de Patricia a las 9 de la noche del día 27 de mayo, del día que la vio Sharon. La sepultaron 3 días después, la sepultaron el 31 de mayo. O sea, fue muy rápido el momento en el que ya habíamos como 3-4 días después, o sea, del 27 al 31, ya la sepultaron. Y ustedes sabrán que para sepultar a una persona, pues la tienen que preparar y todo eso. Entonces, en esa preparación del cuerpo y todos los químicos que se utilizan, pues cualquier rastro o evidencia que pueda haber dentro de su cuerpo, de sustancias o alimentos o cosas así, pues se pierde. Sí. Entonces, pero nos queda claro que había perdido la vida por esas heridas de bala. Bueno, la policía entonces la policía dijo, a ver, ¿cómo que sí, que Sharon, que Walter la amenazó para que le dijera dónde estaba y que el Boldis... Porque eso fue a meses de la muerte de su esposo. Sí, porque empezó 10 días a andar con él, no sé cuánto hayan durado en la relación, pero pues ya le estaba diciendo aquí ando embarazada, pero seguimos en el mismo año, o sea, no hemos pasado de 1960. O sea, menos de 12 meses, pues. Sí, estamos en mayo. Claro, o sea, abril, mayo, o sea, nada. Ajá. El caso es que, bueno, la policía empieza a investigar y dice, esto está bien raro, o sea, que el Walter dijo, ay, de la nada te confesó dónde estaba Patricia, y el Waltz que tenía que ver, o sea, por qué le fue a ayudar a buscar los restos de Patricia y todo. Entonces la policía dijo, a ver, se vienen todos. Y se llevan. Pásenle para acá porque tenemos que hablar con todos. Sí. Porque hay que saber qué pasó, ¿no? Entonces se llevan a Walter detenido, a Bolt también se lo llevan detenido y obviamente a Sharon se la llevan detenida. Entonces, bueno, Sharon también les dijo, no, pues que yo estuve en Washington y que mi hermano y que no sé qué, y yo regresé y pues sí le hablé por teléfono, pero no sabía más. E incluso llamaron hasta al hermano de Sharon, a Eugene, a que declarara, o sea, metieron a todo el mundo en la investigación. El caso es que Walter y Boldis estuvieron en un, ¿cómo se llama? Detector de mentiras, ¿cómo se llaman esas cosas? Polígrafo. Y lo pasaron, o sea, lo que sea que signifique para esos momentos de la investigación, el aprobar un polígrafo. Hoy sabemos que el polígrafo no es una prueba que se utilice, que no se puede usar en juicio. Muchas cosas sabemos hoy del polígrafo, pero en ese entonces sí se tenía como una prueba importante, ¿no? Claro. Entonces ellos la prueban y Sharon dice, yo no hablo, ¿no? Entonces ella decía, yo no digo nada, y se cerró y no dijo nada. Su hermano Eugene también dijo, no voy a responder ninguna pregunta, y callamos. Entonces después, según los policías, Sharon sí confesó que le había quitado la vida a Patricia, pero nunca lo quiso poner por escrito, pero que supuestamente sí se los había confesado a los policías. Bueno,
Entonces, lo que quedaba era como robustecer la investigación para que no hubiera duda de que había sido Sharon quien le quitó la vida a Patricia, que estuvo con ella y que además, no solo que estuvo con ella, sino que además ella fue la que usó el arma. Uh-huh. El caso es que no encontraban el arma, no podían recuperar todos los casquillos de las, y entonces tenían que ir a buscar al lugar donde encontraron a Patricia, todo esto, o bien identificar o buscar dónde es que sí la habían privado la vida, es que a lo mejor ahí solo fueron a dejarla, pero le quitaron la vida en otro lado. Claro, y no sabían en dónde. El caso es que de pronto pensaban igual y sí, o sea, estuvo en otro lado porque no encontraban las balas, porque además había lodo, había incluso cuerpos de agua alrededor, o sea, era difícil incluso encontrar las balas. Por fin y también encuentran. En ese entonces, pues si estamos hablando de los 60, tampoco había tanta tecnología. Sí, y tampoco había como tantos protocolos de investigación, porque, o sea, el que no se haya, digamos que, cuidado el área, asegurado adecuadamente el área, incluso asegurado los restos de Patricia, porque la entregaron y la sepultaron. Y dejaron que le hicieran todos los preparativos necesarios para poder sepultarla, ¿sabes? Entonces era como que se perdieron un montón de datos o de indicios de las pruebas. El caso es que Ana no recuperaba ni siquiera los casquillos, entonces no recuperaban el arma, ni los casquillos, ni nada. El caso es que finalmente le dijeron al médico, al forense que le hizo la necropsia a Patricia, le dijeron, ¿algo que encontraste? No, pues que no encontré nada. Oye, ¿y le buscaste si a lo mejor le habían dado unas sustancias, si la durmieron o cómo se la llevó ahí? O sea, como tratar de ir hilando el caminito que había o de lo que había ocurrido. El caso es que dijeron, no encontré nada. O sea, ni siquiera hizo una prueba del estómago, ni de sangre, ni de nada, porque pues era claro que el disparo que le había quitado la vida era el que había entrado por su boquita. Entonces, digamos que dijeron, ¿y ahora qué? ¿Dónde lo buscamos? Incluso exhumaron el cuerpo de Patricia para poder buscar algo, pero pues la verdad es que ya era muy difícil que encontraran algo después de todo este proceso de preparación. O sea, porque entonces no la mató en el coche, pues el coche no tenía los disparos de bala ni nada. No saben qué pasó desde que la vio hasta que la encontraron, donde la encontraron. Etcétera. Sí. Claro, híjole. Entonces, bueno, el caso es que ellos andaban buscando, se enteran que Sharon había tenido esa arma, una arma al menos calibre 22, que coincidía con el único casquillo que sacaron después de exhumar a Patricia. Entonces, a Patricia sí le encontraron la bala, no el casquillo, la bala se la encontraron todavía dentro del cuerpo, entonces todavía pudieron identificar que se trataba de un arma 22 o calibre 22 y que Sharon tuvo un arma de ese tipo, de ese calibre. Bueno, Sharon con eso fue suficiente para que Sharon fuera o la pudieran arrestar. Arrestan a Sharon y digamos que empieza la investigación, pero todavía había muchas dudas de qué había pasado. Sí, de cómo estuvo la cosa. El caso es que nunca encontraron el arma. Se llevan a Sharon a la cárcel, empieza la investigación y Sharon, de hecho, tanto se tardaron en el juicio que Sharon incluso da a luz a una niña, a Marla Christine, en el 61. Porque todavía sigue toda la investigación y que si el juicio se retrasa. O sea, sí estaba embarazada de veras. Ándale. Sí. Bueno. Para este momento, ya la policía dijo, ¿será que no solo se echó a Patricia, sino también a James? Al anterior esposo. Al esposo anterior, porque había una 22, o sea, la policía dijo, bueno, no es la misma arma, porque la arma que usaron la tenemos nosotros, pero pues hasta como que le gustan las calibre 22. Entonces, lo que hacen es abrir la investigación nuevamente de lo que le había pasado a James.
pero no pueden llevar los dos juicios al mismo tiempo. Entonces se lleva primero el juicio en contra de Sharon por la muerte de Patricia. El caso es que todo el juicio gira alrededor de que pues la vieron, que la subió, que ella la estaba esperando, pero no la vieron subirse al carro e irse con ella, solo vieron que ahí estaba esperando a Sharon. Bueno, la declaración de Walter, que dice ella fue quien me dijo dónde estaban los restos de Patricia. Que pudo haber sido el mismo Walter. Exacto. ¿No? O sea, deja la duda de que igual Walter sabe, o sea. Tú como sabías, tú como sabías. También, que fue el que le ayudó supuestamente a ir a traerlos, o sea, vamos, no se sabía, no encontraron nunca el arma y además, pues, de Sharon no obtuvieron nada porque Sharon nunca abrió la boca. Entonces se lleva el juicio y, manas, como la fiscalía no pudo demostrar fuera de toda duda razonable la responsabilidad de Sharon, la libera. Claro. El jurado pues tomó la decisión de declararla inocente, porque acuérdense que cuando se trata de juicios criminales o por delitos, la certeza debe ser 100%. O sea, si hay una sola duda, es suficiente para absolver o para... Sí, en el caso de Estados Unidos tienen su jurado. Ajá, en el caso de Estados Unidos. Y en México así debería de funcionar, nada más que funciona al revés. De que si tantito creo que eres culpable, te chingas. ¡Órale al bote! Y en realidad lo que debería de ser es, el estándar debería de ser, estoy 100% segura, no hay duda. Sí. Fuera de toda duda razonable, tú fuiste. Sí, y si metieron la duda en el jurado y no hay pruebas suficientes, con una sola persona que no esté de acuerdo en la culpabilidad, una sola persona de todos los que ahí invitan a ser parte del jurado, si a una convencieron, ya no pasa nada, ¿no? Ya no. Híjole. Ya no es todo, fuera de toda duda razonable. La absuelven por el delito de Patricia, por la muerte de Patricia, pero viene el juicio por el caso de James. El caso es que en el caso del juicio de James todavía empezó como a verse más el motivo. O sea, a ver, él se quería divorciar, tú ya andabas poniéndole el cuerno, él le dijo a sus papás que querías dinero y que ya estabas buscando salir de esa relación, pero lo que te interesaba era el dinero. Sabías que quitándole la vida le ibas a dar, o sea, te iban a dar un seguro de vida de casi $300,000. Bueno, $300,000 actualmente, $29,000 en ese entonces. Después de que el jurado así deliberó por 5 horas y media, y se tardaron un montón para deliberar, pues que me la sentencian a cadena perpetua. La liberaron por el caso de Patricia, pero la condenaron por el caso de James. ¡Órale! Obviamente, pues no se quedó tranquila, apeló y le dieron una fianza. Le dijeron, bueno, vamos viendo. Sobre todo por el tema de que, digamos que se encontraron cosillas que ameritaban volver a hacer el juicio o posiblemente hacer el juicio, que era lo que alegaba la defensa. Le decía, a ver, el jurado estuvo bien cabrón, o sea, el jurado estuvo como muy inclinado hacia una de las partes y que esa fue la razón por la que la condenaron y todo el rollo. El caso es que con $25,000 salió bajo fianza en julio del 63. O sea, ya habían pasado por lo menos un año más, del 60, 61, cuando empieza todo este rollo, y luego otro añito más entre juicios y todo el rollo, que se atrasó, tuvo a su bebé, llegamos al 63. Ahí, en el segundo juicio, que se repone el juicio contra de Sharon por el asesinato de James, comenzó en el 64. O sea, todavía se tardaron un chingo más. Un rato en armar el caso y todo ese rollo. Entonces ahí se enfocaron mucho en la forma en la que iban a elegir al jurado, porque ese había sido el primer pedo en el juicio anterior. Entonces así fue un juicio que estuvo todo el tiempo, así 14 horas seguidas trabajando en seleccionar al jurado. Y como pasó el tiempo y la forma en la que estaban, digamos que trabajando en todo el tema del jurado, se identifica que un miembro, un integrante del jurado
socio o tenía una relación como socio o amigo del fiscal del caso. Ándale, ajá. Entonces declaran nulo ese proceso de selección del jurado. Y entonces se van otra vez a armar otro juicio para reponer ese juicio en el 64. Muy bien la defensa de esta mana también, o sea, mira, rifadas, movidos, porque sí. ¿quién le detecta ese tipo de cosas? Casi es raro. Sí. Uh-huh. En junio del 64, pues la fiscalía otra vez intentó plantear el caso, pero esta vez sí, Sharon sí testifica. O sea, pocas veces suben, digamos, al estrado a que declare a la persona inculpada porque se la va a cagar, ¿no? Uh-huh. No vaya a ser, mejor que aquí callada. Pero en esta ocasión ella sí declara, obviamente hizo su mejor performance en esa silla del jurado. Uh-huh. Y entonces la decisión del jurado quedó dividida. Y otra vez anulan el juicio. ¿Cuántas veces? No fue absuelta. Según. Anulan el juicio. Ajá, este es su tercer juicio en contra del caso de James. Porque hay como un tope, ¿no? O sea, si hay un momento donde dicen, ya después de 3 juicios anulados, vámonos, ya caso deshecho. No. ¿O no? No, bueno, al menos no sé si haya como un tope de juicio nulo. Lo que sí es que no puede haber un doble juicio. O sea, ya que te sentenciaron, ya no pueden volver a hacerte un juicio por esa razón por la que te sentenciaron. Pero en este caso el juicio pues se anuló. O sea, se tiene que reponer. Sí. Bueno, en ese inter de que está el juicio nulo y que si reinician el juicio por el caso de James y todo esto, Sharon viaja a México. Se viene a México utilizando un nombre falso, o sea, ella se viene llamándose Janet Puglis. Órale, Se cambia el nombre. Se hospedó en la Ciudad de México, en un hotel y todo. Aquí en México, Sharon compró una pistola nuevamente. Una calibre porque le gusta. 22. Una calibre 22. Mi pistolera. O sea, mi amiga dijo, o sea, sí soy de pistolas, sí pero soy de esto, pero esta en específico. Esta me acomoda. Esta me acomoda bien. Entonces, bueno, el caso es que uno de estos días, en el 64, el 18 de septiembre exactamente, sale sola. ¿Y de qué vivía? ¿De qué tenía dinero? A ver, porque ya había... Lo que sí es que encontraba en el camino varios hombres, ¿eh? O sea, no hay una parte de la historia en la que Sharon esté sola. Claro, pero también tenía, o sea, se gastó 20 y tantos mil en la fianza, que era casi el total de la herencia del seguro de vida. ¿Quién le pagó la fianza? ¿Quién le pagó la fianza? ¿Cómo le alcanzó para llegar a México? Una hermana bien preocupada de cómo salir adelante en el día a día. O sea, esta hermana va a México para poder pagar fianzas de $25,000. O sea, ocupada de cómo le pagó el pasaje. ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba cuando no estaba en juicio? No sé. No tengo la menor idea. Ok. Pero Sharon nunca andaba sola. O sea, creo, y es solo mi opinión, porque no he visto datos que lo digan, pero creo que la razón por la que siempre estaba buscando estar con un hombre o con una pareja era precisamente para que le estuvieran pagando. No, pero pues le daban... Su vida costosa. Ajá, le daban varias cosas. Sí. Bueno, en un bar, estando en la Ciudad de México, ella sale así como que a dar la vuelta sola, sin Samuel, y entonces conoce a Francisco Paredes Ordóñez, un mexicano, que supuestamente es estadounidense, pero era nacido en México, entonces estaba en México, y lo acompañó, según Sharon, lo acompañó a su habitación para ver fotos. Oiga, así era su Netflix and chill, pero en versión de los 60. Exactamente. Vente, tengo que mostrar mi álbum de fotos. Entonces, bueno, según Sharon, ella fue a su habitación porque le iba a enseñar unas fotos. Ahí en la habitación la intenta agredir sexualmente. Y pues ella se defiende y en defensa propia pues, saca el arma. ¿Qué más iba a hacer? Saca el arma y ¡pum! Le dispara. ¿Qué?
Ay, mi amiga, ya con los antecedentes ya nadie te va a creer esas historias. Es que esa es la cosa. Incluso no solo le quita la vida a este cuate, a Paredes, a Francisco, sino que además también hiere en el hombro a un empleado del hotel que entró corriendo como de qué está pasando aquí. También salió herido. Y la policía, pues, la policía en México, hermana, no es, miren, saludos a nuestros amigos los policías, pero en veces, pues, ellos te presumen culpable, ¿verdad? Más que presumirte inocente. Ellos dijeron, no, que te van a agredir, vámonos. Me pescan a la Sharon y dijeron, no, aquí no andamos con esas de que vamos a demostrar que hiciste. Sí, no, ahí tú demuestra que eres inocente. La llevaron a la cárcel y la ingresaron a una cárcel en Iztapalapa, tú. Encontraron con ella un arma, calibre 22, como ya habíamos dicho, y fue declarada culpable del homicidio de Francisco. Así de, no, mamita, aquí ni a juicio vamos a llegar. O sea, estás... Rápido. Arma, hotel, defensa propia, no. Eso aquí no existe. Porque ya para octubre del 65 ya me la sentenciaron, le dieron 10 años de prisión por quitarle la vida a Francisco Paredes. Pero fíjate que ahí está raro. Bueno, a mí se me hace que ella ya traía ganas de pistolearse a alguien. De pistolear gente. Ya yo creo que viene pistoleando desde su primera relación. Y le quedó la adrenalina de andar pistoleando. Porque ya es como de que no haya pasado nada de tiempo de estar aquí, de estar con esta nueva relación. Ahora sí no hubo un que me dejó, que no quiso darme, que se no quiso, no había un contexto. Ella nomás dijo, ay, como que traigo la cosquilla de la pistola, ¿no? Como que, ay, me pican como que me pican las manos, necesito pistolear. Tú, traca, ¿no? O sea, traca, le dijo. Porque por el mero gusto, dices tú. No, por poco. Sí. La Sharon no se quedaba quieta, pues le picaban las manitas. Le picaban las manitas a mi amiga porque, o sea, ya eso nomás fue por mero ansiedad. Sí. Así como uno le da la ansiedad del cigarro, ella le daba la ansiedad de la pistola. Bueno, pues Sharon se va a la cárcel, a Iztapalapa, y ahí estaba. Y pues un día ya ves que aquí en México las cárceles pues pasan cosas, ¿no? Ajá, y tenía una calibre 22 o qué. En la cárcel, ¿no? No, mana, pues que se va la luz. Ajá. Y que se escapa. ¿Qué? Cuando se fue la luz. Se va la luz, hay un apagón en la cárcel. Ay, amiga. Y la Sharon dijo, mira, ¿para qué me Muy viva. Y no se escaparon más personas. No, se escapó ella. Se dieron cuenta de que ella ya no estaba hasta el día siguiente. Se cree que le ayudó. Como de película, oye. Se cree que andaba con un policía que le ayudó, o sea, que tenía un noviecillo. Ella se resolvía, chiquilla. Ella se atendía. Ella se atendía también, le daban cosquillitas en la mano y en la... ¿No? Porque ella le daba comezón y se rascaba. Ándale. Y como que todo el mundo... Mira, voy a decir algo que quizás está muy fuera del lugar, pero es algo que me surge de duda. Yo creo que hacía buenas chambas las manos Sharon, porque, o sea, conseguía harto favor. Y si no tienes una buena habilidad, no andas consiguiendo así que se te abran como las puertas de las cárceles. Ajá, de alguna manera era talentosa. Sí, ya sé, sí, de algo. Porque si no, ¿cómo llegas hasta acá? Ajá, y como, ¿quién te paga ese tipo de favores? Y ese apagón, y no es cualquier favor, o sea, sacarte de la cárcel en un país extranjero donde tú eres extranjera. Sí, exacto. Ahora, ese apagón también huele raro. Sí, pues. Porque, o sea, no es como que tú digas, ay, se fue la luz. ¿Será buena oportunidad para salirme de la cárcel? Le voy a avisar aquí a mi amigo que me saque. No, o sea, era como algo de que si ya se fugó, es porque el apagón ya venía, desde mi opinión, ¿verdad? De chismosa. Preparado. Preparado el apagón para su fuga. Que mira, la verdad, todo puedes pensar que pudo haber ocurrido. Sí, hoy
o sea, ya en los 2000, estamos hablando de que esto ocurrió el 7 de diciembre de 1969. En los años 2000 te hacen un túnel, mana, te construyen una estructura abajo, así casi que con aire acondicionado, electricidad y toda la cosa. Y nadie lo nota, güey. Bueno, que te apaguen la luz un día. Pero había había sospecho el switch, ¿no? Hijos. Bueno, ella escapa. Muy pilluela. A este punto la mana Sharon muy pilla. Una pillina de chiquilla. Pillina desde los 16. ¿Y luego? Pues se desaparece y ya no se supo nada. Obviamente la investigación en México para buscar a Sharon, pues no, se quedó ahí parada. Porque no qué bueno, más. o sea, fue muy rápido la sentencia, más que lo que pasó en Estados Unidos, pero no, eso de la encontrada. Aquí sí la sentenciaron. Eso nunca la lograron sentenciar. Mínimo se lo escapó. Ajá. Pero mínimo sí la sentenciaron. Y ya no la encontramos. Y ya no la encontramos. Pero de que hubo sentencia, dice. Ajá. Pues bueno, obviamente esto implicó que se cancelara el juicio nulo que estaba pendiente. Ya ves que en el Inter de que se daba el otro juicio, el cuarto, se vino a México. Que también como la dejaron salir del país, ella sí tenía un juicio pendiente. Se fue con otro nombre, no sé. Pues fue con sí, su nombre. pues, ¿y a cómo consiguió los papeles? Es que ella se resolvía. Ella se resolvía. Bueno, en 2023, o sea, hace nadita. ¿Cuántos años pasó? 69, 70, 30, 20, 50, 54 años. Qué bueno que hiciste los cálculos. Creo. En 2023 fue cuando por ahí hubo una pista anónima que le llamó a las autoridades y le dijeron, oigan, Sharon la pistolera anda aquí en Canadá. Anda aquí en Canadá y aquí se llama Diedra Glavus. ¡Órale! Diedra Glavus. Y por ahí de los 70, esta mujer, Diedra Glavus, se había casado con un hombre que se llama James Thomas. Pasó ahí como que su vida, tuvo hijos y ella en Canadá hizo su vida. Ya como en bajo perfil, digamos. Aparentemente todo estuvo normal, se dedicó al voluntariado, a la venta de bienes y raíces y aparentemente no pasó nada. Sharon murió el 21 de enero de 2022 a los 82 años. Y entonces le dijeron, oye, pues si ya se murió, estamos me avisas en el 2023, mana. ¿Por qué me andas avisando? Que andaba la Sharon en Canadá. Pues ya, ¿para qué? El caso es que ella le dice, pues si ya se murió, ¿cómo vamos a saber si era la Sharon o no era la Sharon? Pero resulta que en ese lugar hicieron como un conmemorativo de las personas que habían fallecido. De alguna manera la empresa que había como reunido todo ese conmemorativo del lugar, pues había recopilado las huellas digitales, pero justo esa empresa era originaria de Independence, Missouri. Y entonces dicen, oye, tú puedes saber si esas huellas eran las de Sharon, ya que tu empresa está ahí, ¿no? La matriz de la empresa estaba ahí. El caso es que confirman que efectivamente Diedra Glavus era, de hecho, Sharon King. Y esto lo confirman recientemente, en enero de 2025. ¿Cómo crees? O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Esta mujer estuvo prófuga 50 años. Y vete tú a saber si estando en Canadá no le dio la cosquilla. No le dio la comezón. Y se rasgó. Ya 3 comezones o algo. ¡Qué fuerte! Esta es la historia de Sharon King, la pistolera. Bien pistolera, nene. Pium, pium. Pues bueno, hermanas, con esto nos vamos para esperando que nos visiten, para que se aseguren de que lleguen. Manas, suscríbanse y denos like, déjenos comentarios, platiquen con nosotras. Aquí quédense en el chismecito. Nos vemos en el siguiente. Bye.